Hay una señal. Solo una. Y cuando aparece, todo lo demás pierde importancia. No es un mensaje largo, ni que te diga que eres guapo. No es que se ría de tus chistes ni que te mire con cariño en una cena. Eso puede hacerlo cualquier mujer educada, cualquier mujer que simplemente quiere evitar incomodidad. Y muchos hombres lo malinterpretan constantemente. Pero esta señal es distinta. No se puede fingir. No nace de la cortesía ni del miedo a herir sentimientos. Viene de un lugar mucho más silencioso y honesto. Por eso mismo, la mayoría de los hombres ni siquiera la nota. La psicóloga Ellen Fischer, una de las mayores expertas en el estudio del apego romántico, pasó más de 30 años analizando cómo elegimos pareja. Y lo que descubrió va contra la intuición. Las mujeres no eligen con palabras, eligen con acciones. Y esas acciones tienen un patrón muy específico, consistente y casi invisible para quien no sabe qué observar. Hoy vamos a hablar de ese patrón. No de listas largas ni de señales ambiguas, sino de una sola señal, la única que realmente indica que una mujer ya tomó su decisión. Y antes de terminar, vas a entender por qué es tan difícil de detectar, cómo reconocerla y también por qué interpretarla mal puede salir caro. Primero hay que distinguir algo clave. Interés y elección no son lo mismo. Una mujer puede estar interesada durante semanas o meses sin haberte elegido. El interés es curiosidad, exploración. Es cuando evalúa, compara y observa sin decidir nada. No tiene dirección fija, hoy puede estar, mañana desaparecer o cambiar hacia otra persona. La elección es diferente. Ocurre en silencio, en un momento concreto, a veces sin que ella misma pueda explicarlo con palabras. Y cuando sucede, cambia su comportamiento. No de forma dramática ni evidente, pero cambia. Y ese cambio es la señal. El problema es que muchos hombres buscan señales grandes, obvias, casi de película. Esperan una confesión directa o un gesto imposible de ignorar. Y mientras esperan eso, la señal real pasa desapercibida. Desde la psicología, esto tiene sentido. Diversos estudios muestran que las mujeres suelen expresar decisiones emocionales más a través de conductas que de palabras. Es decir, no te lo dirá al principio, te lo mostrará. Y la diferencia entre verlo o no verlo puede determinar si esa historia avanza o se apaga sola. Antes de revelar la señal real, hay que desmontar algunas falsas. Primero, que te escriba. Puede indicar interés, sí, pero también aburrimiento, costumbre o simple curiosidad. No confirma una elección. Segundo, que hable de ti con sus amigas. Eso solo significa que ocupas espacio en su mente, no en su decisión. Incluso los hombres que generan dudas se comentan más. Tercero, hablar de planes futuros. Decir deberíamos ir a tal sitio no cuesta nada. Las palabras son baratas, los actos, no. Cuarto, el contacto físico casual. Que te toque o se acerque puede ser simplemente su forma de ser. Sin contexto, no significa mucho. Todo esto ocurre porque el cerebro busca patrones, especialmente cuando desea encontrarlos. Es el sesgo de confirmación, interpretar señales ambiguas como pruebas de lo que queremos creer. Ahora sí, la señal real tiene un nombre, inversión voluntaria. Cuando una mujer ya eligió, empieza a invertir recursos reales en ti, tiempo, energía, atención y esfuerzo. Y lo hace sin que se lo pidas, sin esperar algo inmediato a cambio. Ahí está la diferencia. El interés es pasivo, la elección es activa. Cuando te elige, empieza a moverse hacia ti. No porque sea lo más fácil, sino porque decidió que vales la pena. Y eso no se ve en un gran gesto, sino en un patrón constante de pequeños actos. Por ejemplo, recuerda detalles que mencionaste hace tiempo, no por memoria perfecta, sino porque te escuchó de verdad. O reorganiza su agenda para verte sin obligación. O aparece cuando no tenía por qué hacerlo. No es lo que dice, es lo que hace, de forma repetida, consistente y sin esfuerzo aparente. No porque sean más lentas, sino porque su proceso de evaluación es más profundo, más acumulativo y más sensible a los detalles a lo largo del tiempo. Y aquí es donde muchos hombres se equivocan. Interpretan la ausencia de señales rápidas como falta de interés, cuando en realidad el proceso todavía está en marcha. Y cuando finalmente ocurre la elección, ya no viene acompañada de emoción visible o intensidad inicial, sino de algo mucho más silencioso, estabilidad. Porque cuando una mujer ya eligió, deja de probar, deja de comparar, deja de preguntarse ¿y sí? Y en su lugar aparece una forma de presencia distinta, más constante, más firme, menos ruidosa. Pero aquí viene la parte que casi nadie dice. Reconocer esta señal sin entender el contexto puede llevarte a cometer errores graves. Porque no toda inversión significa lo mismo. Hay personas que invierten por hábito, por necesidad emocional, por miedo a perder, o incluso por patrones aprendidos que no tienen nada que ver con una elección consciente y sana. Por eso, la clave no es solo ver la inversión, sino entender desde dónde viene. Una inversión que nace desde la claridad se siente ligera, natural, sin presión. No exige, no manipula, no genera confusión constante. En cambio, una inversión que nace desde la inseguridad suele venir acompañada de señales mixtas, altibajos emocionales y una sensación de inestabilidad que no desaparece. Y aquí es donde entra el criterio. No se trata de reaccionar al primer indicio. Se trata de observar el patrón completo,
consistencia, dirección, calidad de atención y comportamiento en momentos incómodos. Cuando esas 4 cosas se alinean con el tiempo, la señal deja de ser ambigua. Se vuelve evidente. No porque alguien lo diga, sino porque todo en su comportamiento empieza a apuntar en la misma dirección. Y en ese punto, la pregunta ya no es si ella eligió. La pregunta es qué vas a hacer tú con esa información. Porque ver la señal no garantiza nada si no hay una respuesta adecuada. Muchos hombres, cuando finalmente perciben esta inversión, cometen uno de 2 errores: o se vuelven pasivos, esperando que ella haga todo el trabajo, o se vuelven ansiosos y sobrereaccionan, rompiendo la dinámica que estaba funcionando. La respuesta correcta está en el equilibrio. Si hay inversión, corresponde con inversión. Si hay apertura, responde con apertura. Si hay consistencia, ofrece consistencia. Porque la elección no es un evento unilateral. Es el inicio de una dinámica de 2. Y cuando ambos empiezan a invertir de forma consciente, ahí es donde realmente comienza algo que vale la pena. Así que la próxima vez que estés buscando señales, deja de enfocarte en lo obvio. Mira lo sutil. No escuches solo lo que dice. Observa lo que hace, repetidamente, sin esfuerzo y cuando nadie se lo está pidiendo. Ahí es donde está la verdad. Antes de que una decisión emocional se consolide, el proceso suele ser más complejo de lo que parece. Es más profundo, más multidimensional. Integra más variables, evalúa distintos niveles de compatibilidad y eso, inevitablemente, toma tiempo. En la práctica, esto significa que una mujer puede estar en ese proceso durante semanas o incluso meses antes de llegar a una decisión clara. Y mientras tanto, su comportamiento puede parecer contradictorio: un día muy presente, al siguiente más distante, momentos de apertura seguidos de cierta reserva. No es un juego ni una estrategia, es simplemente que el proceso aún no ha terminado. La señal de inversión de costo voluntario aparece cuando ese proceso se completa, no antes. Por eso es tan fiable, no refleja la duda, sino el resultado. Uno de los errores más comunes es intentar acelerar ese proceso o interpretarlo como rechazo cuando en realidad sigue en marcha. Aquí, la paciencia no es pasividad, es saber leer correctamente el momento. Ahora bien, cuando la señal ya está presente, el patrón es claro y la consistencia es real, surge una nueva pregunta: ¿qué ocurre después? Este punto suele ignorarse, pero es crucial. Después de elegir, una mujer entra en lo que la psicología del apego denomina fase de consolidación del vínculo. En esta etapa, comienza a buscar, de forma inconsciente, señales de que su elección fue la correcta. Su sistema de evaluación no desaparece, simplemente cambia de enfoque. Ya no se pregunta si debe elegir, sino si puede confiar en lo que eligió. Y esto tiene consecuencias importantes. Significa que lo que haces después de la elección importa tanto o incluso más que lo que hiciste antes. La consistencia, la seguridad y la claridad en tu comportamiento se vuelven fundamentales porque son lo que confirma o pone en duda esa decisión. Porque sí, una elección puede revertirse. Si lo que ella encuentra después contradice de forma constante las razones por las que eligió, su sistema emocional puede reajustarse. No de forma abrupta, pero sí progresiva. En términos prácticos, esto se traduce en algo muy claro: después de elegir, ella busca coherencia. Busca que la persona que conoció siga siendo la misma que tiene delante. Y cualquier incoherencia importante, aunque no se exprese de inmediato, se registra. Para cerrar, hay un punto clave que le da aún más profundidad a todo esto. Los psicólogos Cindy Hazan y Philip Shaver, en uno de los estudios más influyentes sobre el apego, demostraron que los patrones emocionales que desarrollamos en la infancia tienden a repetirse en nuestras relaciones adultas. Lo que significa que la forma en que alguien elige, invierte y se vincula no es casual. Es parte de un patrón más profundo. Y entender eso no solo te ayuda a reconocer la señal, sino a comprender lo que realmente está ocurriendo detrás de ella. Tienen un impacto directo y medible en la forma en que elegimos y nos vinculamos en la adultez. Pero aquí no es el estilo de apego lo más importante, sino uno de sus hallazgos clave. Independientemente del estilo, cuando una persona toma una decisión emocional a largo plazo, esa decisión se manifiesta primero en su comportamiento, antes de poder expresarla con palabras. Es decir, la inversión aparece antes que la declaración. A veces con semanas de diferencia, otras con meses. Esto confirma algo fundamental: la señal de la que hablamos no es una teoría, es un fenómeno observable. Es la evidencia externa de un proceso interno que ya ocurrió, incluso antes de que la persona pueda explicarlo. Y lo que la hace valiosa no es que permita leer la mente, sino que revela algo real sin necesidad de que sea dicho. En un mundo donde expresar emociones puede retrasarse por presión social, eso tiene un valor enorme. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes algo que la mayoría pasa por alto. Sabes que interés y elección no son lo mismo. Sabes que muchas señales comunes son solo cortesía, no decisión. Sabes que la inversión de costo voluntario es la única señal consistente de que una elección ya ocurrió. Sabes cómo identificar el patrón: consistencia, dirección del esfuerzo, calidad de atención y el test de la inconveniencia. Y sabes que después de la elección comienza otra fase igual de importante, donde la coherencia lo es todo. Eso ya es mucho. Pero hay algo más.
Un detalle que puede cambiar por completo cómo se interpreta todo esto en la práctica. Porque todo lo que viste funciona dentro de un contexto específico. Y hay un factor que, si no se entiende, puede convertir la señal más clara en una trampa. Puede hacer que lo que parecía una confirmación termine en retroceso. No porque la señal fuera falsa, sino porque faltaba una pieza clave. Esa pieza es la dinámica que surge cuando hay una diferencia de edad entre las dos personas. No como curiosidad, sino como un factor psicológico que modifica las reglas de la elección de formas que pocos anticipan. Y ese es justamente el tema del siguiente paso. Nunca cometas este error con una mujer más joven si eres un hombre mayor. Sin entender eso, todo lo anterior queda incompleto. Porque la misma señal que aprendiste a reconocer puede comportarse de forma distinta en ese contexto. Y no saberlo no te protege. Solo te deja avanzando, sin el mapa correcto.